personas que se conectan en esta transmisión a través de Radio Colonial EC. Estamos en el programa La Barriada y en esta oportunidad tenemos la participación en forma virtual. Nos acompaña el economista Fernando Mosquera. Dentro de la función pública es presidente de la Comisión Técnica de Inversiones del IES, miembro de la Veeduría Ciudadana para las auditorías de la Contraloría hacia el IES y miembro de la Mesa de Seguridad Social. También es catedrático en la Universidad Central y Politécnica Nacional. Le damos la cordial bienvenida y agradecerle por la apertura para este diálogo. Vamos a entablar esta conversación sobre la temática que a todos los ciudadanos nos preocupa, sobre la crisis del Fondo de Pensiones en la Seguridad Social. Este es un problema que se viene generando desde periodos atrás, lamentablemente por la mala administración de los gobiernos de turno, y en la actualidad, con la crisis de la pandemia, agravaría más la crisis del IES por las desafiliaciones debido a la alta tasa de desempleo. Pero existen otros factores de carácter político, jurídico y administrativo que antecedieron y generaron con el tiempo la crisis actual que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué vamos a ir conversando durante la entrevista? Quiero partir con una premisa o una pregunta general que es importante en esta entrevista. ¿Cómo surgió o nació la seguridad social en nuestro país? Bienvenido, economista, le escuchamos. Gracias, señor Castillo. Un gusto estar en su medio. Un saludo a todos los que nos escuchan y ven al respecto. Sobre su pregunta, el tema de los seguros y la seguridad social apareció en el siglo XVII en Inglaterra, cuando dos clérigos inventaron una tabla de mortalidad con el propósito de salvaguardar a las viudas de los soldados entre las guerras de Inglaterra y Francia. Hicieron una tabla que las compañías de seguro lo utilizan hasta ahora y que predecía con cierta certeza cómo tenía que formarse un fondo de pensiones para poder invertir ese dinero y de esa manera poder tener los rendimientos para atender a las viudas y a sus hijos en su educación. Pero no se creó la seguridad social en Inglaterra. Usted sabe que es el más antiguo, el primero de los países capitalistas del mundo, y que como se formó el capitalismo era con jornadas extendidas de niños y de damas, de mujeres y de obreros, que eso es lo que hizo que un filósofo alemán, Carlos Marx, escribiera un libro que se llama El Capital, relativo a ese abuso que existía del poder del capital frente al trabajador. Escribió un siglo antes el manifiesto del Partido Comunista, que era una crítica al sistema capitalista. Bien, entonces fue Alemania, justamente, usted sabe que Marx es de origen judío-alemán, quien tomó esas ideas y convirtió en un acuerdo generacional entre los que están trabajando frente a los que ya aportan toda su vida y pasan al retiro, pasan a la jubilación. Jubilación viene de júbilo, de que aportó toda su vida para poder tener años dorados. En este asunto, si bien eso apareció al final del siglo XVIII en Alemania con el canciller Bismarck, esto fructifica en América, especialmente en Ecuador, al final de los años 20, que se había producido ya la Primera Guerra Mundial y se había producido también la Revolución Bolchevique en Rusia. Y es así que la primera ley sobre Montepío, sobre un fondo de pensiones, se instala en 1920 y posteriormente en el gobierno del doctor Isidro Ayora también se genera la primera ley de jubilación del magisterio, que es una caja de pensiones para poder atender las jubilaciones de los profesores de Quito y de todo el país.
y es así que se crea la Caja de Pensiones del Magisterio y posteriormente la Caja de Pensiones en 1928, que era para empleados públicos. Se incorporan posteriormente militares y empleados bancarios. En 1935 el Instituto de Previsión Social, que luego sería el que genere el Seguro General Obligatorio en una ley en 1942, y que ya estaba en la presidencia del doctor José María Velasco Ibarra, y se aprueba en el 45 una primera constitución en que incorporaba ese principio constitucional de la seguridad social, y que 3 años después, del 42 al 45, recuerde que en el 42 estábamos soportando la invasión del Perú del 1941, pero en el 45 el propio presidente que lo creó, José María Velasco Ibarra, manifiesta que ya no alcanza los fondos del Estado para atender la jubilación, a pesar de que era un sistema de seguridad social en principio voluntario y después obligatorio, y que las rentas del Estado no alcanzaban a soportar. Y desde ahí mismo comienza a quedar moroso frente al Seguro Social, tanto en aportes como patrono, y también ese subsidio que generaba el financiamiento de las pensiones, que fue calculado por 3 actuarios en esa época, e indicaron que el Estado tenía que dar un subsidio para poder pagar pensiones a futuro del 40% de las pensiones. Así se genera la seguridad social y se genera la deuda del Estado con la seguridad social. Y es desde 1951 hasta 1984, tanto en la presidencia del economista agrícola, el señor Galo Plaza Lazo, y también del ingeniero Febres Cordero. Se acumula una cantidad enorme ya de deuda del Estado. Pasamos por varios gobiernos, como el del doctor Camilo Ponce Enríquez, que creó el Partido Social Cristiano, etcétera, etcétera, que incrementa una abultada deuda del Estado por estas dos razones: por el no pago de los aportes del magisterio, que era 5% los profesores de su sueldo y 5% el Estado, 5% el porcentaje pertinente del fondo de pensiones para el resto de empleados, y especialmente el 40%. Es decir, que se constituyó el Seguro Social en una recaudadora de casi un impuesto, que son los aportes, porque el que lo creó, el Estado, siempre ha estado en complicaciones económicas frente a sus obligaciones de la seguridad social. O sea, en el año de 1942 se incorpora el aporte del Estado del 40% para el financiamiento de las pensiones jubiladas. A partir de ese periodo se establece ese porcentaje del aporte del Estado. Así es. Y anteriormente, se podría decir, el seguro social no era obligatorio. Era voluntario. Era voluntario. Así ya, es. Pasando un poquito a la situación, ¿desde qué periodo comienza el incumplimiento por parte del Estado en las aportaciones del Seguro Social? Comienza a ahondar más la crisis en el Seguro Social. Las deudas del Estado con la Seguridad Social, según el libro del economista Luis Torres Rodríguez, comienzan desde 1942, es decir, casi a los 10 años de haber iniciado la Seguridad Social. Recuerde que la Seguridad Social no es lo mismo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La Seguridad Social es un principio constitucional, que es un compromiso intergeneracional de los que están trabajando frente a los que se jubilan. Por lo tanto, eso tiene que manejarse técnicamente, porque esos aportes de los que están trabajando hay que invertir para poder hacerle rentable y poder pagar pensiones a futuro. Pero el grave error, señor Castillo, el grave error de todos los gobiernos a partir de la creación del Seguro Social es pensar que el Seguro Social es una casa de beneficencia, que el Seguro Social es igual que el Ministerio de Bienestar Social.
e incluso le han puesto siempre como responsable del seguro al ministro de Bienestar Social. Y el Seguro Social, o los otros que se crearon en 1992 y 1994, con el arquitecto Sixto Durán Ballén, el ISFA y el ISPOL, que fueron originados en la caja policial y en la caja militar, no son casas de beneficencia, son seguros estatales. Hay que manejarlos como una compañía de seguro normal, en donde en vez de pagar primas, se llaman aportes, y en vez de pagar siniestros, se pagan prestaciones sociales, pero no es casa de beneficencia. Y todos los gobiernos han creído que el Seguro Social es una casa de beneficencia y le han hecho pagar lo que no le correspondía y le corresponde al Estado. En la crisis de 1998, la deuda del Estado, ¿cómo se hizo esa convertibilidad con la dolarización? Antes de la crisis bancaria de 1998, ya el Estado le debía al seguro más de 18 billones de sucres. Y lastimosamente, con la ley Trole número 1, aprobada en el gobierno del señor Maguad, siendo presidente del Congreso el señor Juan José Pons, y especialmente el funcionamiento de la aplanadora en el Congreso, constituido por el Partido Roldosista, el Partido Social Cristiano y el Partido de la Flecha Verde, el Partido Democracia Popular, que al exterior se llama Democracia Cristiana. Ellos fueron los que permitieron que se licúe esa deuda del Estado frente a el Seguro Social, y todo se convirtió en 25,000 sucres, esos 18 billones de sucres, y que se convirtieron en apenas en 880 millones de dólares, lo cual el Seguro Social perdió de 4-1 esa deuda firmada en las diferentes consolidaciones de varios gobiernos que simplemente no le pagaban, y lo único es que firmaban, y existen esos documentos del compromiso del Estado, y no ha habido fuerza jurídica que le haga y le obligue al Estado pagar esa deuda con los trabajadores ecuatorianos. Es esa lo que se llama la deuda histórica. Es una de las 7 deudas que tiene el Estado con el IES. Entonces, esa deuda histórica quedó licuada, y que en el gobierno de Rafael Correa se pensó que como el precio del petróleo era alto, lo iba a pagar, pero lastimosamente engañaron a la población y solamente pagaron una parte en efectivo, el resto con bonos, y el resto quedó pendiente, acumulándose nuevamente deuda que luego fueron materia de 4 consolidaciones en el gobierno de Rafael Correa, entre el ministro de Finanzas pertinente de aquella época, el economista Fausto Ortiz en inicio, luego el señor Rivera, el superministro económico, y siempre con el testigo de honor que fue el economista Ramiro González. Esos documentos existen, hay los documentos dentro de la Seguridad Social, pero se fue acumulando una enorme deuda entre el Estado y el Seguro Social. Podemos decir que en estos últimos 20 años, mediante la negligencia por parte de las autoridades y la normativa jurídica, ha generado esta crisis económica. Lamentablemente, las bases legales y la corrupción generada en los gobiernos anteriores son causantes de la seguridad social. En base a eso, coméntenos un poco sobre la ley que se aprobó en el 2001, la Ley de Seguridad Social, que tenía bastantes inconstitucionalidades. El momento que nos dolarizamos, había que crear leyes que se acondicionen a la constitución de la Academia de Guerra de Sangolquí, que era presidida por el doctor Hurtado, y como vicepresidente el señor Luis Mejía Montes de Oca, y que al final se aprobó la constitución en Riobamba, en honor de que ahí se se aprobó la primera constitución del Ecuador. Entonces se emitió la Ley de Seguridad Social de ese entonces, pero fue materia de
demanda de inconstitucionalidad en lo que en ese tiempo se llamó Tribunal de Garantías Constitucionales, y por lo tanto varios de los artículos, especialmente la posibilidad de generar participación privada, que posteriormente en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, en una consulta popular quedó sellada que no puede privatizarse el seguro social. Se aprobó esa ley. Como se determinó la inconstitucionalidad de varios artículos, los gobiernos de turno desde aquella época hasta la actual no han emitido el reglamento de esa ley, y por lo tanto está vigente, pero se ha manejado la seguridad social únicamente con resoluciones del Consejo Directivo, lo cual no es lo más adecuado. Y creo yo que amerita una reforma en la Ley de Seguridad Social, amerita crear y pensar en un nuevo sistema de seguridad social, porque el sistema de reparto implementada en la ley del 2001 no da más. Las cifras son totalmente evidentes del descalabro, de la descapitalización del fondo de pensiones. El fondo de pensiones, desde la fecha de su inicio hasta ahora, debería tener entre un 40 o 60% del PIB del Ecuador, es decir, entre 40.000 y 60.000 millones de dólares, y tiene la 10ª parte de eso, es decir, 6.700 millones de dólares, porque el anterior gobierno, que le hizo el peor daño a la seguridad social, aprobó en el 2015, abril del 2015, la ley que eliminó el aporte del Estado del 40% que venía desde 1942, causándole un perjuicio que es algo menos de 4.500 millones de dólares que dejó de pagar el Estado a la seguridad social, más a eso hay que sumar el lucro cesante de las inversiones, y por lo tanto hoy tenemos un fondo de pensiones de apenas 6.700 millones de dólares, cuando por lo menos deberíamos tener un fondo que supere los 14.000 millones de dólares. Entonces, ha sido una consecuencia y una secuencia de irresponsabilidad, no solo del actual, sino de los anteriores gobiernos con los trabajadores. Se podría decir que es una secuencia irresponsable cronológica histórica por parte de los gobiernos. Así es. Cada uno de los gobiernos tiene su cuota de responsabilidad, se podría decir, economista. Así es, así es. La actual Constitución, en el artículo 369, manifiesta que las personas que realicen trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado también se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La Constitución actual tiene algunos artículos que van desde el 369 a unos 10 o 12 artículos más, en donde hay disposiciones de que para financiar las pensiones deben haber ingresos ciertos. Y por lo tanto, esos ingresos ciertos tienen que estar determinados en los estudios actuariales. Y solamente hay un estudio actuarial que se realizó en el 2003 por la empresa Actuaria, una empresa ecuatoriana de primera categoría, y fue auditada por una empresa brasileña de nombre Mercer, en que ya el déficit actuarial superaba los 3.700 millones de dólares. Eso fue materia de un compromiso firmado en el gobierno del señor ingeniero, el señor coronel Lucio Gutiérrez, siendo ministro de Finanzas el señor Mauricio Pozo, en que se comprometía el Estado a reconocer ese déficit actuarial. Entonces, usted comprenderá que ese gobierno y los posteriores no han honrado sus compromisos escritos, oleados y sacramentados mediante escritura pública, pero no hay quien haga que pague el Estado toda esa acumulación de deudas a la seguridad social, y ahora afronta un serio problema de iliquidez que podría poner en grave problema a el pago de pensiones. ¿Qué es un sistema actuarial y cuántos estudios actuariales se han hecho para saber
como un diagnóstico para ver el estado de cómo está el Seguro Social? Se han hecho varios. El tema es que no todos están auditados como el último, en que aparece un saldo de 4.700 millones de dólares como déficit actuarial. ¿Qué es el déficit actuarial? Son la diferencia entre ingresos y futuros, presentes y futuros, y a futuro. Porque desde el año 2003 hasta la actualidad, es imposible que se haya acumulado apenas 1.000 millones de dólares más en el déficit actuarial, cuando estudios hechos por la Dirección Actuarial del IES, cuando yo fui presidente de la Comisión Técnica de Inversiones del IES, desde el 2004 hasta el 2007, ya superaba esta falencia de ingresos y gastos los 7.000 millones de dólares. Entonces, para nosotros, para la Mesa de Seguridad Social y para alguna gente que conocemos un poquito de este tema, nos resulta difícil aceptar que al 31 de diciembre del 2018 el déficit actuarial apenas sea de 4.700 millones de dólares. Entonces, ese balance actuarial debe ser auditado para saber si es lo correcto. Es más, hay aproximaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y difiere, obviamente, en las premisas y en los montos que podrían ser este momento causa de este compromiso del Estado en reconocer el déficit actuarial hacia la seguridad social. Y ahora en la actualidad, ¿cómo estaría el sistema de seguridad social? ¿Cómo están las cifras? ¿Cuál es el déficit? La deuda acumulada hasta el final del mes de julio del presente año, tanto del fondo de pensiones como otros rubros del fondo de pensiones y otros valores, incluso la devolución del impuesto al IVA, etcétera, seguro campesino y especialmente la deuda del fondo de salud, estarían superando en cuanto a pensiones, estarían superando los 6.900 millones de dólares. Más el déficit actuarial, tenemos 4.700 millones más y más las inversiones que el BIES ha hecho, mantiene el BIES desde que era Comisión Técnica de Inversiones, son 8.000 millones de dólares, eso supera fácilmente los 19.000 millones. Pero eso hay que sumar todavía la deuda de salud, que la deuda de salud supera los 3.700 millones de dólares y eso es la deuda de salud que está auditada, pero la deuda de salud que no está auditada supera los 2.000 millones de dólares. Es decir, siendo pensiones más salud, estaríamos llegando a sobre los 24.000 millones de dólares la deuda que tiene el Estado frente a la seguridad social, tanto en pensiones como en salud. Solo en pensiones e inversiones, más o menos 20.000 millones de dólares, pero con salud eso superaría ese saldo. Lamentablemente las malas decisiones y la normativa que se aplica desde los gobiernos anteriores, tenemos el ejemplo desde el 2010, donde se amplió la cobertura de salud para ser beneficiario desde los hijos de los afiliados, desde entre 6 y 18 años, son uno de los factores que poco a poco ha generado también ese desbalance en el tema del fondo de salud. El asunto de la deuda, otra de las deudas, porque lo que hemos hablado un poco es la deuda del fondo de pensiones, del IBM, invalidez, vejez y muerte, que son 3 seguros diferentes, que es el fondo de pensiones, la deuda de salud por atención a jubilados, enfermedades catastróficas y menores de 18 años e incapacidad, cuando el señor Richard Espinosa en el año 2015 dijo que no había deuda porque no había reglamento a la ley y que por lo tanto ordenaba borrar de los balances del Seguro Social y que muchas de esas personas hoy están soportando un juicio penal con la Contraloría por haber eliminado y alterado los libros de contabilidad de la Seguridad Social, superaba los 2.540 millones de dólares. Desde ahí el IES relajó, no hizo un control adecuado
de lo que seguía atendiendo a jubilados. Los jubilados, según la Ley de Seguridad Social, deben tener la misma atención que los activos, pero eso está a cargo del Estado. Adicionalmente, enfermedades catastróficas, cuentas que el Ministerio de Salud le debe al IES, deudas que el Fondo de Salud debe a la red privada de atención clínica y hospitalaria, etcétera. Entonces, ahí tenemos que estaría bordeando alrededor de los 6,000 millones de dólares. Y eso, que es obligación del Estado pagar, no lo han hecho, no han pagado, y por lo tanto, al Seguro Social este rato le cuesta, por la atención desde que se aprobó esta ley política, esta disposición política de atender a menores de 18 años y mayores de 6 años, porque antes atendían a la madre que daba luz y su hijo hasta los 6 años, le costó más de 1.400 millones de dólares al IES, y adicionalmente le cuesta entre 900 y 1.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, es un barril sin fondo. El hecho de que el Consejo Directivo haya modificado la resolución 501, sacando del 20,6 que son los aportes de empleador y trabajador para trasladarle al Fondo de Salud para pagar a los prestadores privados, le ocasionó otro terrible golpe, y lo mismo al seguro campesino y lo mismo a riesgos del trabajo. Y esa resolución que está restituyendo va a dejar al seguro de salud con un porcentaje muy bajo, y por lo tanto creó dos problemas en vez de solucionar uno. Entonces recordará que esa deuda, que era de 2.540 millones con el señor Richard Espinosa, cuando ya el presidente Moreno tomó la decisión de nombrar al señor Rodas, después del señor Richard Espinosa, esa deuda estaba ya superando los 3.200 millones de dólares. Y de ahí, como ya no se estaba registrando, quedó gran parte de la deuda de salud sin auditar. Yo lo que le cuento es las cifras y los informes que constan en las auditorías realizadas por el doctor Pablo Celi a la Seguridad Social, pero que lastimosamente de los 45 exámenes que estaban previstos, los miembros de esa comisión únicamente pudimos dar fe de los 25, 27 primeros exámenes. Los otros sobre los estudios actuariales y especialmente sobre los hospitales del IES ya no pudimos dar fe y verificar de la información de la Contraloría. El tema de la administración de los recursos humanos era una barbaridad. Cómo pasó de 14,000, menos de 14,000, 13,000 empleados al inicio del gobierno del señor Correa y terminó con 48,000 empleados, en donde hay evidencias que están sujetas este rato a varios juicios penales de que muchas personas ligadas al Departamento de Recursos Humanos cobraban a las personas que les daban el nombramiento sobre más de $2,000 por cada nombramiento. Y ese dinero se destinaba a cuentas particulares de partidos políticos y a veces de las propias autoridades que hoy están soportando juicios penales con la Contraloría por estos hechos irregulares. Entonces, mire de qué manera también la administración de los insumos de los hospitales, que ha sido situaciones de orden público, le ha causado un enorme problema. La corrupción recientemente investigada superará fácilmente los 400 millones de dólares en perjuicio a los fondos de los afiliados, a los fondos de los trabajadores. Aquí una inquietud en base a la norma vigente. La ley de seguridad social que está vigente actualmente es la del 2001. Así es. Ya, y no, según la Constitución, yo de lo que he leído, es que para que se ejecute una ley debe de haber un reglamento. En el posterior. Cuando se emite la ley, luego el gobierno tiene que reglamentarlo, y eso no lo hizo ningún gobierno. Hasta la fecha de ahora, ha pasado 19 años. Y solamente ha estado administrándose con la decisión del Consejo Directivo, en donde actualmente no hay ni siquiera el representante de los trabajadores.
y el mayor deudor, que es el Estado, es el que toma todas las decisiones y hace todo lo que ha pasado, yéndose en contra de lo que dice el artículo 372 de la Constitución, que nadie puede afectar los fondos de la seguridad social. Pero eso ha sido tabla rasa, y no hay poder en el país, incluido todos los asambleístas, congresos, parlamentos y asamblea actualmente, que no han tomado fiscalización sobre estos hechos que son relevantes. Es más, a los candidatos les puede interesar seguir manejando esta caja grande, no es caja chica, caja muy grande, que financia las finanzas públicas y que va en perjuicio de los trabajadores y las personas afiliadas y obviamente de los jubilados. A partir de esa fecha se podría decir que todos los gobiernos desde el 2001 han caído en inconstitucionalidades. Hablo desde una ley, que es la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, publicada en el Registro Oficial número 589 de fecha del 2 de junio del 2002, teniendo en consideración la Ley de Seguridad Social del 2001, que no se ha expedido el reglamento. Entonces se ha atropellado la Constitución y se ha hecho lo que se quiere y se han aprobado leyes inconstitucionales en detrimento de la seguridad social. Así es. Lo que usted acaba de decir fue presentado por petición del directorio del Colegio de Economistas en una conferencia con una presentación de mi autoría, tomando varias fuentes, entre ellas autores que han escrito sobre la seguridad social, los convenios que los mantenemos en nuestro archivo originales entre el Estado y la Seguridad Social, y adicionalmente información que lastimosamente en el gobierno pasado, incluso las autoridades de la superintendencia de ese entonces prohibieron y determinaron como sigilo bancario, como secreto del Estado, esta grave afectación. Y yo recuerdo cómo cuando se aprobó la eliminación del 40%, los trabajadores en el Congreso pedían a las autoridades de la superintendencia que les presenten los estudios actuariales para ver de qué manera se iba a afectar los fondos del seguro. Y engañaron, dijeron que sí habían y nunca existieron. Y ahí están las consecuencias de lo que está pasando hoy en la seguridad social. Hay una situación. En cuanto al tema de la atención que se abre a los hijos desde 6 años hasta 18 años, ahí tal vez el Estado no vio y no se percató, y hubiese sido una de las propuestas, es cobrarles más en la afiliación, en el seguro, para que los hijos tengan ese derecho. Claro, se lo puede hacer como todo seguro. El trabajador que quiere que el IES le atienda a su esposa paga $20 al mes. ¿Por qué no se puede pagar 10, 15 o $20 por cada hijo? Y con eso podría construir otros hospitales para que la familia del trabajador pueda ser atendido. Imagínese que se incrementaron en 3,5 millones las atenciones a hijos de los trabajadores, porque la red pública no da abasto. La red pública de salud es ineficiente para la atención de la salud, siendo otro principio constitucional. Entonces estamos llegando a la conclusión que estamos mal organizados en este país y hay que hacer una transformación profunda de sus finanzas y de sus obligaciones constitucionales del Estado frente a la población. Y ahora en la actualidad, toda esta situación que se ha generado, que se ha agravado más en estos últimos 20 años, haciendo un análisis de acuerdo a la conversación que estamos manteniendo con usted, economista, ¿no se debería tomar en consideración llevar a la Corte Constitucional todo esto, lo que se ha generado, esta normativa que ha ido en contra de la seguridad social, para determinar a los responsables de esta situación que se nos va a venir posteriormente, tomando en consideración, economista, de que la pandemia todavía continúa y la situación económica es grave, inclusive es más grave que la que tuvimos en el 2000? ¿Sabe que esto debería ser organizado, impulsado por nuestros representantes en el Congreso?
ellos tienen la capacidad fiscalizadora, pero también los órganos de control. Los órganos de control quedaron mutilados, especialmente la Superintendencia de Bancos, con la expedición del Código Orgánico Monetario y Financiero el 12 de septiembre del 2014, y no tienen instrumentos como para tomar las sanciones pertinentes a todas las personas que han cometido irregularidades en el manejo tanto del IES como del BIES. Y por lo tanto hay que hacer una reforma general a eso y dotarles a los órganos, y obviamente el Congreso que se elija tiene que pensar que este es un problema de tipo nacional, que es una causa nacional, y poder restablecer un nuevo sistema de seguridad social, posiblemente un sistema mixto, un sistema híbrido, que vaya una parte a la solidaridad y otra parte a una cuenta individual. Obviamente no hay la posibilidad de privatizar, porque ese es un argumento tanto de derecha como de izquierda, que pretenden que estas denuncias sobre las finanzas de la seguridad social no es otra cosa que ir aplanando el terreno para privatizar la seguridad social. Eso es falso, de falsedad absoluta, porque no se puede. El pueblo ecuatoriano votó de que no se puede privatizar la seguridad social, pero lastimosamente cuando se creó la AFP estatal llamada BIES, el remedio fue peor que la enfermedad. De 30 a 35 personas que era la Comisión de Inversiones, la Dirección de Riesgos, la Dirección Financiera y el Grupo de Soporte de Ayuda, no pasaba en el Seguro Social de 35 personas. Hoy el BIES tiene casi 700 empleados alrededor del país, y vaya usted a ver el rendimiento del fondo de pensiones. Entonces, eso hay que cambiar. Incluso hay opiniones de los organismos internacionales que debe eliminarse el BIES. Entonces, eso habrá que evaluar, si es que eso no es conveniente, pero el remedio fue peor que la enfermedad. Ahora, actualmente, con la ley de apoyo humanitario, seguimos en el mismo camino, porque no se está generando esta normativa para fortalecer el IES. Se habla sobre la ampliación de la cobertura de salud sin financiamiento. Si el gobierno y los asambleístas están para representar a la ciudadanía, ¿por qué no ven este análisis y tienen asesores para ver las cuentas de cómo está el seguro social y aprueban esta ley? Mire, yo he hablado con varios diputados. Hemos tenido entrevistas en medios de comunicación con varios diputados. Me he ofrecido a hacer la misma presentación que hice en el Colegio de Economistas a los diputados, pero no hay interés. No hay interés de conocer qué efectivamente pasa en la seguridad social. En esa comisión de los trabajadores todavía va para segundo debate el hecho de reformar el artículo 28, que es sentencia del Tribunal Constitucional para que vaya el representante de los trabajadores. ¿Y cuándo se irá a aprobar ese segundo debate para poder reformar ese artículo? Lo único que se ha hecho es un tamiz de que se conozca a dónde va el dinero de los aportes, pero cuestiones de fondo no se hacen. Las preguntas planteadas por un líder de un partido importante político son laxas, son elementales. El problema de la seguridad social es mucho más complicado, y por lo tanto, sin cobrar absolutamente ningún tipo de remuneración, no habría ningún problema que la mesa de seguridad social, como una veeduría de lo que pasa en la seguridad social, podríamos asesorar, creo que al próximo Congreso, porque el actual, me imagino que no hay decisión política, y también saben las consecuencias de formular una nueva ley de seguridad social, porque el costo que tendría para el Estado es eminentemente grande. Entonces no se aprueban disposiciones que obligue al Estado a pagarle al Seguro Social. Otra situación más que se ha generado, otros errores que se ha generado es en cuanto al tema del Estado, de pagarle con bonos al IES. Cuéntenos un poco sobre eso. Lo que se hizo en la administración del gobierno anterior es terrible. Antes por lo menos funcionaba la Comisión de Inversiones y posteriormente la Comisión de Inversiones del BIES, y se tomaba la decisión
Esas grabaciones incluso había que remitir a la Superintendencia de Bancos, pero uno de los causantes de la debacle de la seguridad social es aquella administración del órgano de control del gobierno anterior, que no hizo control, no solamente al IES, sino también al ISPOL, también al ISFA, y mire lo que se está este rato saliendo a luz pública, lo que está pasando tanto en el ISFA como en el ISPOL. Entonces, ya está pasando el tiempo de lo que dejaron las funciones estos personajes, ya no hay cómo este rato pedir cuentas de lo que sucedió. Entonces, como no se puede llorar frente a la leche derramada, creo yo que es necesario preguntar ahora a ustedes, los periodistas, que conocen ya las cifras, que conocen técnicamente el tema, son los que deben preguntar a los candidatos qué van a hacer con estos grandes problemas nacionales. Y para eso también están los gremios de profesionales, tanto el de Quito, posiblemente también voy a dar la misma conferencia en el Colegio de Economistas de Tungurahua, y obviamente ahí se irá conociendo para demandar de los candidatos cómo van a solucionar estos problemas. Otra situación más sobre la mora patronal. No se ha gestionado por parte del Estado el cobro a las personas que deben por afiliaciones del Seguro Social. En la anterior administración, no de este gobierno, sino del anterior gobierno, eliminó los abogados externos para cobrar esa mora patronal. Y eran gente especializada que la mora patronal no superaba los 200 millones de dólares. Dejaron de utilizar a estas personas, dejaron de utilizar y crearon un departamento donde hay montañas de trámites y ya superan los 1.500 millones de dólares. La deuda es que muchos empresarios estaban incómodos para que les cobren y por lo tanto seguía subiendo la deuda. Pero entonces hay que hacer cosas que eviten estos abusos. Son más de 1.500 millones que los empresarios han eludido o han emitido o han omitido el pago a la seguridad social, y por lo tanto hay que seguir las acciones pertinentes. Usted como empleador, si usted deja de pagar un mes, enseguida le vienen las multas y los recargos. Entonces, ¿qué pasa? Son 1.500 millones de recuperar. De esto de la eliminación del aporte del 40%, desde el 2015 hasta el 2020 se vendrían generando valores que sumarían la desinversión de los 7.651 millones. Claro, es que el fondo de pensiones le tocó desde mediados del 2015, 16, 17 y 18 pagar solito las pensiones a los jubilados. ¿Qué tuvo que hacer? Sacar de sus reservas. Es como que usted tenía unos 10,000 dólares en una libreta de ahorros y el sueldo que ganaba 2,000 perdió ese puesto y consiguió otro trabajo de 1,000, pero usted quiere seguir gastando 2,000. Cada mes va a seguir sacando de su ahorro de 10,000 dólares, va a ir sacando 1,000, le va a durar apenas 10 meses. Entonces, eso es lo que hizo el fondo de pensiones, seguir sacando de su libretita de ahorros las reservas para poder pagar las pensiones. Eso fue un crimen. Es un crimen porque ese fondo tenía que irse capitalizando y no de seguir descapitalizando a llegar al nivel tan bajo que únicamente le supera el nivel tan bajo cuando nos dolarizamos, y donde los trabajadores perdieron miles de millones de dólares porque también sus fondos de reserva, sus fondos de cesantía y sus ahorros fueron también licuados en la crisis bancaria de hace 19 años, o 20 años, fueron licuados cuando se dividieron para 25,000 y se convirtieron en centavos de dólar. Una pensión normal en esa época era 150,000 sucres. Esa pensión se convirtió en apenas $6, que le alcanzaba al jubilado para pagar el taxi de ida y de regreso
y no le quedaba nada para comer ni para curarse. Entonces se hicieron incrementos de las pensiones hoy a los niveles que está sin hacer los estudios adecuados, para que el gobierno que tomó esa decisión de dolarizarnos sea la persona que le ayude al seguro social para poder restituir ese déficit actuarial producto del incremento de las pensiones. Recuerda usted, no es tan joven, recuerda usted en aquella época cómo los jubilados morían de hambre en la huelga de hambre afuera de la seguridad social. Eso va a pasar si no se toman decisiones urgentes sobre este gravísimo tema. Y ahora, en la actualidad, ¿cómo ve el estudio actuarial que se hizo en este último periodo? ¿Se debería hacer otro o debería hacerse auditado ese último? Hay que auditar para poder saber si es que los cálculos que se hicieron no fueron políticos, si las variables que se tomaron fueron ciertas, si las estimaciones son adecuadas. Mire, ¿quién iba a pensar que en el 2020 iba a haber una pandemia? ¿Quién iba a pensar que 500,000 ecuatorianos se queden sin empleo adecuado en este año? Entonces, esas situaciones, incluso también la variación demográfica. Los hombres vivimos en promedio en el Ecuador casi 75 años y las mujeres viven en promedio más de 81 años. Entonces, por lo tanto, hay que modificar los estudios actuariales con el propósito de sincerar frente a la nueva realidad demográfica y a la nueva realidad económica del país. Estos son las graves consecuencias de que elegimos a incapaces a que conduzcan el país. Y lo más grave es que a la asamblea van futbolistas, van artistas y no van personas que conozcan del tema. Ahora, pasando a otro ámbito, en el tema del Banco del IES, ¿cómo está actualmente la administración y cómo están los números de esta banca estatal? Realmente el tema del BIES es un tema muy grave. Yo ya le adelanté que el remedio fue peor que la enfermedad. El tema de iliquidez es tremendamente grave porque la mayoría está en créditos hipotecarios que es a largo plazo y donde hay una cartera morosa que supera el 10%. Adicionalmente, hay una gran inversión en bonos del Estado, muchos de ellos con decretos reservados, es decir, que solamente tienen cupón cero, se cobra al final y no le permite tener liquidez. Y acaban de aprobar una ley en donde le impiden a la Seguridad Social titularizar su cartera. Es decir, que como son temas técnicos, son eminentemente temas técnicos y el pueblo no conoce de estos crímenes en contra de la Seguridad Social. Ya. ¿Cuál sería la propuesta por parte suya para mejorar el sistema de seguridad social economista? Hacer un congreso de especialistas sin que ganen ningún tipo de remuneración para repensar el sistema de seguridad social, repensar de manera técnica, económica, legal y financiera para plantear una reforma integral a la seguridad social. Ahora actualmente con la situación económica, el gobierno ha visto la posibilidad de financiarse por medio del Fondo Monetario Internacional. De cierta forma, ¿usted cree que los fondos derivados de esa prestación podrían ayudar a la seguridad social? Miren, el Seguro Social y el BIES para poder pagar pensiones tenía únicamente para pagar el mes de agosto. Necesita para pensiones y para salud más o menos alrededor de 450 millones de dólares al mes. Es decir, solo para pensiones, 4.500 millones de dólares al año. A eso hay que sumar el tema de salud, ¿no es cierto? Entonces, se dijo que iban a pagar apenas un par de meses, pero querían pagar una pequeña parte por la terrible crisis fiscal que tenemos en efectivo y el resto en bonos. O sea, sigue el proceso de iliquidez. Entonces, ahora que ya se han dado cuenta del grave problema, ojalá parte, por lo menos le escuchamos al presidente Moreno, de decir que de este crédito que vendrá del Fondo Monetario Internacional, por lo menos le pagará
para pasar el bache, es decir, para terminar el año, probablemente. ¿Y después? ¿Y después? Esa es mi pregunta. ¿Y después? 6.500 millones son el valor que se va a otorgar por parte del Fondo Monetario Internacional. No alcanzaría para cubrir todos esos fondos. Claro, es que además el Estado, por la crisis fiscal originada por el mal manejo económico, en que nos seguimos endeudando para gasto corriente, ¿no es cierto? No de este, sino también del anterior gobierno, son 14 años de mantener el endeudamiento, 7.000, casi 8.000 millones en el gobierno del señor Correa, y ahora ya superamos los 9.000 millones en el nuevo gobierno. Eso no tiene validez, eso no tiene futuro. Y por lo tanto, el próximo gobierno va a hacer un ajuste de terribles consecuencias para la sociedad ecuatoriana. Es decir, situaciones como Grecia, como Portugal, como Nicaragua, posiblemente podrían encender la situación social aquí en el país. Y por lo tanto, eso hay que evitar haciendo un nuevo sistema que permita que los jóvenes que se vayan afiliando hasta 40 años tengan un nuevo sistema de seguridad social. Los de 50 hasta 60 puedan optar en ir al nuevo, que posiblemente son los que tendrán 41, 42 años, o los que ya tengan cerca de 60, posiblemente van a mantenerse en el antiguo sistema, y los de 60 obligatoriamente en el anterior sistema. Necesariamente hay que hacer un cambio profundo a la seguridad social. Hemos contado con la participación del economista Fernando Mosquera. En próximas oportunidades estaremos ampliando más sobre este tema. Un gusto haber compartido con usted con una visión directa e imparcial. Muchas gracias por la invitación, siempre a la orden. Gracias por la entrevista, economista. Conmigo pues estamos la próxima semana en otras entrevistas y en este mismo espacio de opinión. Gracias por toda su atención.